¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a este estudio en forma virtual que vamos a compartir como parte del que veníamos haciendo todos los viernes en la reunión de discipulado. Venimos estudiando el capítulo 11 del Evangelio de San Juan y hoy vamos a hacer un repaso general por si hay quienes por primera vez se integran a este estudio y vamos a ver solo un versículo, el versículo 45 del capítulo 11 y ya más adelante, en los próximos estudios, vamos a estudiar un poquito más, unos cuantos versículos más. Eh, Vamos a leer, yo les voy a leer desde la versión de la Biblia de las Américas. Obviamente vos utiliza tu propia versión. Por favor, tené tu Biblia a mano mientras hacemos este estudio. Y además también, si no lo has hecho hasta ahora, por favor, eh, lee todo el capítulo 11, por lo menos hasta el versículo 45, para ver de qué estamos hablando y para tener una idea general de toda la historia, ¿sí? Así que si no lo has hecho, poné pausa, léelo y volvé a reanudar el estudio una vez que lo hayas leído. Te va a ayudar bastante para poder entender de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, vamos con el repaso, pero antes vamos a orar. Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos porque podemos hacer este estudio, aunque sea de esta forma. Señor, queremos volver a congregarnos, te pedimos que vos, por favor, bendigas a nuestro país, a nuestra nación, que podamos superar rápidamente este problema de la pandemia y que podamos volver a juntarnos. Señor, además, necesitamos que vos seas nuestra ayuda, nuestro sostén, nuestra fortaleza y nos ponemos en tus manos para eso, Señor, con mucha fe y con todo nuestro corazón. Y queremos adorarte, queremos entregarte nuestras vidas, queremos pedirte, Señor, nos perdones por todos nuestros pecados y nos ayudes a vivir eh, cada día en santidad y en comunión contigo y también en comunión con los hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos que nos enseñes ahora tu palabra, que seas vos quien nos hables. Y además, Señor, te suplicamos que en este tiempo en el que estemos en casa, nos ayudes a ser sabios, a aprovechar bien el tiempo, a disfrutar de la familia, que nos guardes de todo malentendido. Señor, vamos a estar un tiempo largo todos juntos, así que por favor bendecinos, Señor, para que podamos tener un buen tiempo en familia. Te entregamos nuestras vidas nuevamente. Otra vez te pedimos que seas vos quien nos hables, en el nombre de Jesucristo. Amén. Este capítulo, como habrás visto, está hablando de la muerte y resurrección de Lázaro. Hemos visto en todas las reuniones anteriores un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación que tenían, por ejemplo, las hermanas de Lázaro con Jesús, las cosas que habían pasado antes, cómo los discípulos dijeron, y bueno, si tenemos que ir a morir con él y vayamos. Eh, la verdad que este capítulo tiene cosas muy maravillosas, muy hermosas, que nos enseñan muchas cosas y que son ejemplos que tenemos que tomar para nuestras vidas. Eh, Habíamos visto en el principio de la historia que el mensaje era muy simple que le enviaban las hermanas a Jesús. Ellas le decían, el que amas está enfermo, y ellas sabían que si Jesús estaba, lo iba a curar, no tenían ninguna duda. Estaban pidiéndole que venga, pero no se atrevían a dar ninguna orden ni ningún pedido para Jesús. Ellas sabían del amor que se tenían mutuamente y por eso el mensaje era tan simple. Que amas está enfermo. Después de este mensaje vemos que pasan algunas situaciones y que los discípulos no entienden por qué Jesús se queda, pero tampoco entienden que Jesús quiera ir, porque era el lugar en donde casi la habían apedreado. Al final Jesús
va a actuar, les va a explicar qué es lo que va a hacer, y ellos siguen sin tener una comprensión cabal de lo que va a terminar haciendo. Ellos no podían esperar que Jesús resucite a un hombre de 4 días de haber sido muerto. Eso no había pasado nunca en la historia de toda la Biblia, jamás había pasado, es la primera vez que va a pasar. Y entonces la decisión de Jesús, obviamente, fue incomprendida desde el principio y casi hasta el fin. ¿Sí? En el versículo 6 dice que esperó 2 días más, algo que no podía llegar a entender seguramente la familia de Lázaro. ¿Cómo se va a quedar 2 días más si él lo ama a mi hermano? Y después cuando llega el cuarto día, después de 4 días, ¿qué se puede hacer? Por eso el mensaje de las hermanas había sido: Señor, si hubieses estado, mi hermano no estaría muerto. Si hubieses estado, yo estoy segura que vos lo hubieses sanado. Pero ahora ya murió. Eso es lo que había en el corazón de estas dos hermanas. Y las dos llegaron con el mismo mensaje: si hubieses estado, mi hermano estaría vivo en este momento. Mi hermano estaría vivo. Y por eso Jesús tuvo que decirle a Marta que si ella creía, vería la gloria de Dios. Algo tremendo que después se dio y ella pudo ver la gloria de Dios, así como nosotros. Hemos estudiado y hemos visto en las reuniones anteriores que era ver la gloria de Dios. Pero no vamos a ver todo hoy porque es muy largo de decir, pero la gloria de Dios se manifestaba de muchas maneras. ¿Sí? La gloria de Dios se manifestaba en la resurrección de este hombre, pero también se manifestaba en el poder que pudo ser visto en Jesús por sobre la muerte. Es que Dios tenía un propósito y el propósito era grande, era más grande de lo que ellos se podían imaginar. Esta enfermedad no es para muerte, decía el versículo 4, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. La gente iba a glorificar su nombre, iba a conocerle, iba a glorificar a Dios, iba a ver que Él hacía las cosas de la mano de Dios, en comunión con Dios. Y las veces anteriores habíamos visto, cuando nos reunimos y cuando estudiamos este texto, que muchas veces uno quiere hacer las cosas para su propia gloria, pero Él para nada tenía eso en mente. Jesús quería hacer las cosas para la gloria de Dios, eso era lo que lo movía. Ese es nuestro ejemplo. Quería manifestar la gloria de Dios, quería que otros pudieran conocerle en verdad como es, quería cumplir con el objetivo de haber venido a esta tierra, que muchos pudieran conocerle. Y eso es lo que vemos en el versículo 45 de hoy, ¿sí? Versículo 45 que hemos leído, vamos a volver a leerlo, dice: por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Acá está uno de los propósitos. Propósito enorme, que muchas personas pudieran creer en él. Personas que de otra manera no hubiesen podido creer en él. Las palabras de Jesús hasta el momento no les habían alcanzado, parece ser. Los otros milagros no habían hecho su efecto. La resurrección de Lázaro había llegado a lo más profundo del corazón de muchas personas. Claro que veremos un poco más adelante que no todas las personas que habían estado ahí realmente creyeron. Pero bueno, eso lo vamos a ver el próximo viernes, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Ahora, hablando del propósito de esta enfermedad y de esta muerte, el incremento de fe, habíamos dicho, por causa de vosotros, estoy leyendo el versículo 15, por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí. Esto le dijo Jesús a sus discípulos. ¿Para qué? Para que crean, para que crean. El incremento de la fe. Dios hace todas las cosas por amor
y con un propósito. Siempre el propósito de Dios es superior y es un propósito más que nada espiritual, que nosotros podamos vivir esta vida con toda la fe que nos sea posible, que podamos vivir en la comunión de Dios, que podamos crecer en esa comunión, que podamos servirle y que podamos ser de bendición para otros. Y para esto nuestra fe debe ser incrementada. Por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que crean, para que crean. Nosotros tenemos que creer cada vez más, tenemos que crecer cada vez más y tenemos que ayudar a otros a que crean también. Ese fue el propósito de Jesús y ese también es el propósito que Él nos ha dejado a nosotros. Otro propósito más fue mostrar su poder para con la muerte. Ahora, no solo que una persona, Lázaro, resucitó en ese momento, sino que Jesús tenía el poder para con la muerte en todos los casos, no en ese caso, en todos los casos Jesús era más poderoso que la muerte. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 55 al 57, y otra vez voy a leer en LBLA, la Biblia de las Américas, ¿sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte. No solo la muerte de Lázaro. ¿Por qué nosotros tenemos esta fe tan grande de una vida que viene después de esta vida? Porque hemos visto con nuestros ojos espirituales la resurrección de Cristo. Una resurrección en la cual esta es un tipo. Primero resucitó Lázaro, pero más tarde resucitaría él, y a todos nosotros nos dijo lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta, dice Pablo, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si perseveramos, también reinaremos con Él. Ahora, si le negamos, también Él nos negará. Pero si somos fieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Sos su hijo. Él te prometió que ibas a tener una vida eterna, que ibas a reinar con Él, que sos conciudadano del reino de los cielos, que nuestra vida está en Él y nuestra vida es victoria desde el punto de vista espiritual. Claro está, en este tiempo, en esta vida, en este mundo tenemos problemas. Y está bien, porque en el mundo tendremos aflicción. Está bien que lo tengamos, pero tenemos la victoria asegurada. ¿Lo ves? Cristo tenía el propósito de demostrar con la muerte de Lázaro y luego con su resurrección que tenía poder para con la muerte, no solo de un hombre, para con la muerte de todas las personas. ¿Sí? ¿Cuántos propósitos tenía esta enfermedad, esta muerte, que aunque fue dolorosa, después redundó en la gloria de Dios? Por otro lado, ¿quisieras leer los versículos 41 y 42? Fíjate que Él quería demostrar la comunión que vos y que yo deberíamos tener para con el Padre. Él demostró ahí que tenía comunión con Dios y que todo lo que hacía, como ya en muchos otros versículos nos habíamos visto y habíamos estudiado, que Él decía: yo y el Padre uno somos, yo no hago las cosas por mí mismo, sino que todo lo que vi del Padre eso mismo hago.
Él todo el tiempo quería demostrarle al resto que no hacía las cosas por sí mismo. Y con esto no solo decía que era el Hijo de Dios, con esto también nos dejaba un ejemplo a nosotros, que muchas veces queremos actuar por nosotros mismos y que no está bien. Si Él es nuestro Señor y nosotros decimos todo el tiempo, Señor, cuando oramos, Señor esto, Señor lo otro, Señor lo otro, cuando hablamos, le hablamos de uno, nos hablamos los unos a los otros, decimos sí, porque el Señor quiere, si el Señor quiere, y en el momento de actuar, en el momento de tomar decisiones, ¿es el Señor nuestro Señor? Bueno, el ejemplo de Jesús es que Él tenía comunión con el Padre, ¿sí? Y esa es la misma comunión que deberíamos tener nosotros con nuestro Señor. Nosotros podríamos y deberíamos obedecerle. ¿Quiénes son sus amigos sino los que le obedecen? Bueno, deberíamos ser nosotros sus amigos, ¿sí? Ahora, llegamos nuevamente al versículo 45, porque otra de las motivaciones, otro de los propósitos, era no solo mostrar la gloria de Dios, no solo incrementar la fe de las personas, no solo mostrar el poder para con la muerte, sino que también muchos puedan creer. Este era el objetivo, u otro de los objetivos de Jesús. Y entonces, si Jesús es nuestra guía, si Jesús es nuestro ejemplo, este también tiene que ser nuestro objetivo. ¿Cómo estás vos con este objetivo? ¿Lo estás cumpliendo? ¿De qué manera pueden otros ver que vos sos de Cristo? Bueno, seguramente todos tenemos mucho trabajo por hacer, ¿cierto? Lo importante es que podamos establecer la meta y proponernos a seguirla. Bueno, Jesús nos dejó en todo tiempo el ejemplo de que Él tenía esa meta, de ayudar a otros a que crezcan y de traer a otros a su reino. Y esas también son nuestras propias metas, o deberían serlo. Ayudar a nuestros hermanos a crecer y hacer que otras personas puedan entrar al reino de Dios. Dios tiene un propósito para cada cosa, a pesar de que nosotros no entendamos y no conozcamos cuál es el verdadero propósito. Esto lo vimos en todo este texto bíblico, pero no solo aquí, lo hemos visto desde los primeros capítulos de este Evangelio y lo seguiremos viendo. Juan nos muestra un poco lo que pensaba la gente y cómo actuaba, al igual, claro, que los demás evangelios, pero uno puede notar que la gente no entiende qué es lo que Dios hace. Y esto es algo que nos pasa hoy mismo, e incluso a algunos cristianos les pasa más que a otros. Bueno, digamos que normalmente nos es difícil de entender los propósitos de Dios o las formas de actuar. Y hoy en día, por sobre todas las cosas, estamos en esta situación de aislamiento con el coronavirus, con esta pandemia, y seguramente hay muchos cristianos que se están preguntando, pero si Dios, ¿por qué hace todas estas cosas? ¿Por qué Dios las permite y demás? Pero lo que estamos viendo en este texto es que Dios desde un principio tiene todo bajo control. Desde un principio sabía Dios lo que iba a pasar. Sabía que su amigo se iba a morir y dejó que se muera. Y vos decís, pero qué cruel. No, bueno, su amigo sí resucitó al final, pero fíjate que después volvió a morir. Fíjate, Dios tiene su plan para con nosotros y aunque no lo entendamos, es el plan de Dios que es perfecto para nuestras vidas. Eso es lo que entendemos, eso es en lo que creemos y eso es lo que sabemos. Claro, al principio de la historia
si recién la estuviéramos leyendo, esta es una historia tan conocida, pero si recién la estuviéramos leyendo, también nosotros nos quedaríamos perplejos y diríamos, pero ¿por qué no va? ¿Pero por qué no va a buscar a su amigo, a sanarlo, a curarlo? ¿Y por qué dejó que esto pase? Bueno, para el final de la historia lo podemos ver. Seguramente para el final de la historia del mundo podremos entender un montón de cosas que Dios ha permitido, aunque ahora no las entendamos. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene todo bajo control y que Dios nos insta a tener fe. Mira, cuando Marta vino, en el versículo 25 y 26 vamos a leer, cuando Marta vino sabiendo que Jesús ya estaba cerca, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Claro, porque ella le había dicho, Señor, si hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Y la respuesta de él es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y fíjate que luego de decir semejante verdad, le preguntó, ¿crees esto? Y la respuesta de ella fue un ejemplo para nosotros. Ella le dijo, a pesar de todo su dolor, a pesar de su consternación, de no entender nada, de su perplejidad, versículo 27, ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Fe a pesar del dolor. Fe a pesar de la falta de entendimiento de la situación que estaban viviendo. Marta es un ejemplo para nosotros, porque a pesar de que la situación más cruda tocaba sus puertas y tocó, ella pudo mantener su fe. ¿Seremos nosotros capaces de mantener esta fe? ¿Cuán firme, cuán fuerte está tu fe en Dios? Pero no fue solo Marta la que no entendió, no fue solo María. Los discípulos tampoco entendieron qué es lo que hacía su Señor. Esto lo podemos leer y buscarlo después vos en el versículo 8, en el 2, en el 13, en el 14 y en otros muchos versículos. Vemos que ellos no comprendían. Pero aún así siguieron a Jesús. Ese es otro ejemplo para nuestras vidas. No importa que no entiendas. Y si ahora estás encerrado, porque el Ministerio de Salud determinó que vos tenés que quedarte encerrado, bueno, obedecé. Y si no entendés qué es lo que Dios está haciendo, no importa. Seguí creyendo, seguí obedeciendo, seguí firme a los pies de tu Maestro, porque Él sí tiene todo bajo su control, Él sí tiene todo planificado, Él sí sabe todas las cosas. ¿No crees vos en esto? Fíjate, María tuvo el mismo mensaje. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Cuánto dolor, pero también cuánta entrega de su parte y cuánta humildad. Se arrojó a sus pies a pesar del dolor y lo siguió llamando Señor. ¿Es Él el Señor de tu vida? Aun cuando estás pasando situaciones y momentos de dolor. Esperamos que sí. Los judíos tampoco entendieron. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Versículo 37, siempre del capítulo 11, no nos vamos de ahí. Claro que no entendían. Pero a pesar de que nadie entendía, su plan se iba desarrollando. Y al final
redundó en la gloria de Dios. Por eso es que debemos mantenernos firmes, por eso es que tenemos que seguirle. ¿Sí? Jesús tenía sus metas y sus planes, sus propósitos, y los llevó adelante, a pesar de que otros no entendieran. Y así también muchos pueden no entendernos, incluso nuestros familiares, pero nosotros también tenemos nuestras metas y también tenemos que planificar en comunión con el Espíritu Santo qué vamos a hacer con nuestras vidas, cómo lo vamos a servir, qué tenemos que hacer. Tenemos que escucharle, tenemos que obedecerle, tenemos que estar en comunión con Él, ¿sí? Ayudar a crecer a la iglesia y que otros le conozcan. Es principalmente las dos metas que deberíamos tener. Y para eso debemos estar preparados en este tiempo en que estamos en nuestros hogares. Hagamos todo lo que tengamos que hacer, claro que sí. Disfrutemos también con nuestros hijos. Miremos la tele, alguna serie, todo lo que vos quieras. Está bueno, está bien, tenemos que hacerlo. Qué bien que tenemos el tiempo para hacerlo. Pero dedicá un poco de tiempo a aprender más de Dios. Siempre decimos, no tenemos tiempo para orar. ¿Te pasa a vos? No tenemos tiempo, ahora tenés todos los días estar en tu casa. Un tiempo te podés hacer, ¿cierto? Claro que sí, yo sé que sí. Me estoy sonriendo, por eso por ahí el tono de mi voz. Porque es algo que a muchos a veces nos pasa, que no dedicamos el tiempo necesario. Bueno, ahora tenemos tiempo. Hagámoslo. Y fijémonos de ir tomando una costumbre. De dedicar el tiempo para la oración, para el aprendizaje de la palabra, para buscar la comunión con Él, que es lo más vital que tenemos que hacer cada día. Siempre decimos, y lo repetimos de memoria, y decimos, el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y vos estás ahí con un montón de pastos delicados para comer que te ha dado Jesús. Y a veces, bueno, tal vez vos sí, pero hay muchos que no los tienen ahí, no los comen. Comamos, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Toma tu Biblia y léela, estudiá, porque eso va a hacer que vos estés preparado el día de mañana cuando toda esta pandemia vaya cediendo y nosotros podamos salir nuevamente. Van a haber muchas personas que muy dolidas van a poder acercarse a Dios. Y nosotros tenemos que ser sus instrumentos y tenemos que estar listos y preparados. No perdamos el tiempo, invirtámoslo. Busquemos también la comunión con los hermanos de la iglesia. Si no nos podemos ver, está bien, no nos podemos ver, pero hay WhatsApp, ¿cierto? Hay Facebook, hay Twitter, hay qué sé yo, cuántas cosas hay para poder llamarnos, para poder estar el uno para con el otro. Y también qué posibilidad hermosa que tenemos ahora un poco más de tiempo para poder orar hermano por hermano. Bueno, ahí te dejo un desafío. Este estudio dijimos que iba a ser más vale un repaso, y eso es lo que ha sido. Perdón si a los hermanos que vienen siempre les ha parecido algo que ya hemos visto, y sí, la verdad es que sí, pero quería hacer toda esta introducción para después ir abordando más temas en los próximos estudios, los próximos viernes. No sé hasta cuándo tengamos que hacer esto así en forma virtual, pero bueno, mientras lo tengamos que hacer, aquí presentaremos estos audios, ¿sí? Así que la semana que viene vamos a ver, Dios mediante, los versículos desde el 46 y hasta el 53, y te pido que por favor los leas, los medites, los veas. Quedo disponible para que vos en privado puedas llamarme. Todos tienen mi celular, así que pueden hacerlo. Dios les bendiga, hermanos. Dios los
guíe, Dios los ayude y, y les dé ese hambre por comer cada día más, por comer cada día mejor, ¿sí? Por comer vianda, por dejar de tomar lechita, leche, eh, leche como materna, ¿sí? Que ese era el mensaje de Pablo. Eh, y que podamos crecer, ¿sí? Es un tiempo lindo, a pesar de esta pandemia, de tanto miedo que hay por ahí en derredor de mucha gente. Hay otros que no se preocupan por nada, que salen como si nada, bueno, hay de todo. Pero nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que obedecer por todo lo que nos da el Ministerio de Salud, todo lo que los pasos que nos guían para poder preservarnos. Si no tenemos que tener miedo. Mira, hermano, si Dios quiere que vos te vayas hoy, te vas a ir hoy. Si quiere que te vayas dentro de 10 años, te vas a ir dentro de 10 años. No decimos siempre que estamos en sus manos. No tengamos miedo. Preservémonos, cuidémonos, hagamos las cosas que tenemos que hacer, claro. Pero Él está al control de todo. ¿No es así? Así es en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a orar y vamos a terminar este estudio. Espero que haya sido entendible. Cualquier cosa me escribís y me preguntás. Dios te bendiga mucho. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por haber hablado hoy un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que vos nos sigas hablando a nuestros corazones, que puedas seguir incrementando nuestro entendimiento de tu palabra en nuestras vidas, pero también, Señor, que incrementes el conocimiento personal en comunión con vos, Señor, de cada uno de nosotros, que podamos conocerte cada día más, que podamos estar cada día más cerca tuyo, más fuertes, más firmes en la fe, y que todo esto sea para tu gloria, Señor. Nos entregamos a vos, te entregamos nuestras vidas, la vida de nuestra familia, cada hermano de la iglesia, y que podamos, Señor, tener tu cuidado, tu bendición y tu fortaleza y tu ayuda en todos los momentos de nuestras vidas. Bendecía a nuestro país, bendecía a cada uno de los ciudadanos de este lugar, Señor, que sean preservados por vos, que podamos salir lo más ilesos posibles de esta situación, Señor, y siempre de tu mano. Bendecía a los gobernantes, que ellos puedan tomar las mejores decisiones para poder ayudarnos más y que sean sabios y guiados por vos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo te damos, nos volvemos a poner en tus manos y te volvemos a decir que te adoramos. Amén.